Cordial saludo, señores. Siguiendo con nuestro curso Gerencia del Talento Humano, sigamos avanzando en nuestro capítulo segundo, que trata sobre la adquisición de personal. Recordemos que en la adquisición de personal entran varios elementos muy importantes. Uno, la calidad de los recursos humanos, donde nosotros fijamos cuál es el perfil de los cargos para las personas que van a vincularse a nuestra organización para lograr los objetivos que la empresa se proponga. Debemos determinar la cantidad de personas que se necesitan en la organización, partiendo del principio que su éxito está en que primero hagamos un buen pronóstico de ventas para que sepamos qué necesidades vamos a satisfacer en el mercado, qué recursos físicos necesitamos y qué recursos humanos también necesitamos. Cumplido ese proceso, nos vamos a buscar las personas. Entonces entramos en el proceso de búsqueda de las personas. Y en esa búsqueda de las personas establecemos las personas que realmente vamos a vincular. Las identificamos, pero una vez las identificamos debemos hacer el proceso de selección de personal. ¿Y qué vamos a hacer en el proceso de selección de personal? Un proceso de comparación y análisis en el cual vamos a analizar qué requiere la empresa versus qué ofrece la persona. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Profundicemos esos elementos. En la selección de personal, ¿qué buscan las empresas? Las empresas ante todo buscan personas que sean competentes y ante todo honestas. En medio de ese gran problema que vivimos en el país, la honestidad es un elemento que entra en juego con mucho énfasis. Y para buscar personas competentes, las personas tienen en cuenta las competencias que indican un conjunto de patrones compuestos de características subyacentes a la persona, tales como los conocimientos, las habilidades, disposiciones, conductas, etcétera, que permiten al individuo alcanzar un rendimiento efectivo o superior en una actividad de trabajo. Eso es lo que vamos a identificarlo. ¿Y cómo hacemos para conocerlas? Nos puede ayudar a predecir comportamientos en una amplia variedad de situaciones y desafíos laborales. Lo que hablábamos allá antes del amigo Álvaro Anzorena Cao, con el ánimo, con carácter predictivo, predecir cómo sería ese comportamiento de esa persona. Bajo esas condiciones debemos establecer unos pasos, seguir una secuencia de actividades que nos permitan tomar esas decisiones correctas. ¿Cuáles son los pasos para llevar a cabo una selección de personal efectiva? Yo planteo que llevar a cabo una selección efectiva de personal es como tener un embudo en donde son muchos los llamados y pocos los elegidos. El primero que vamos a tener en cuenta es el análisis de las hojas de vida. ¿En qué consiste el análisis de la hoja de vida? Bueno, recordemos que la hoja de vida es el primer documento, es el documento que nos permite a nosotros conocer el candidato. Y se dice que este debe tener una información tal que permita realmente analizar si el perfil del candidato se ajusta al cargo o no, de acuerdo con nuestro perfil de cargo. También se pide que cada empresa debe contar con una hoja de vida institucional, ya que en ella solo se solicitarían los datos que aporten a la preselección de las hojas de vida que participarán en el proceso. Preselección. Vamos a tomar la hoja de vida y vamos a analizarla para preseleccionar a ver qué es lo que sucede. Dentro de ese proceso de preselección entra en juego el concepto de la percepción. Por tanto, nuestra hoja de vida debe ser magnífica para que en el proceso de percepción, que consiste en es el proceso mediante el cual cada persona selecciona, organiza y da un sentido al mundo que lo rodea, se identifique lo que yo estoy ofreciendo o lo que ofrece un aspirante versus lo que necesita la empresa. Pero ahí entra en juego otro elemento que estudiamos en clases anteriores, que hablamos de la idiosincrasia de las regiones, y a la cual yo llamo la indiosincrasia, en donde se nos sale el indio y la embarramos. ¿Por qué? Porque entra en juego es la percepción selectiva, que es un proceso mediante el cual cada uno escoge y selecciona los diversos objetos y estímulos que llaman su atención. ¿Qué me gusta a mí como seleccionador? No lo que necesita la empresa, y ese es un grave error. Sin embargo, eso se ve con mucha frecuencia y tenemos que enfrentarlo. En la clase presencial veremos unos videos en donde haremos unos ejemplos de percepción, pero lo que nos interesa es la hoja de vida. ¿Qué debe contener la hoja de vida? Datos personales, nuestro nombre completo, nuestro número de documento de identificación, nuestra dirección física, electrónica, teléfonos, por lo menos anotar 2 teléfonos celulares hoy en día en la moda, tener un teléfono físico en la casa y teléfonos celulares, el nuestro y de alguien que en nuestra ausencia pueda responder
y nos dé un soporte. Generalmente ese teléfono es el de los padres, sobre todo el de la mamá, que siempre está disponible y siempre tiene minutos. Hay que anotar todos los datos relacionados con los estudios, la educación, qué estudios ha realizado, técnicos, tecnológicos, pregrado, posgrado, etcétera, todos esos estudios, de acuerdo con lo que veíamos que en las empresas van a mirar en las competencias aquellas que tienen que ver con la educación de acuerdo con las normas ISO. Vamos a tener en cuenta también datos laborales, en donde hemos prestado nuestro servicio, y ahí nos van a analizar de la última empresa en que trabajamos hacia la primera, y ahí van a analizar mucho los puntos de corte, en qué punto se retiró una empresa, en qué fecha inició en la otra, qué pasó ahí, qué hizo, por qué se retiró. Eso es importante porque es que los datos que están en las hojas de vida son verificables. Otro elemento que vamos a tener en cuenta, la referencia. Generalmente en la referencia anotamos de dos tipos: una familiar, una o dos familiares, y varias, dos o tres por lo menos particulares. Pero tengamos la precaución de anotar personas que hablen bien de nosotros, porque si anotamos personas que ni siquiera nos conocen o que no se acuerdan de nosotros, porque es un tipo muy importante y creemos que eso nos va a dar valor en la hoja de vida, nos quita antes valor. Porque al llamar a esa persona a verificar, esa persona no sabe quién somos nosotros. Mejor coloquemos personas que puedan hablar de nosotros, bien o mal, pero nos interesan son las que hablan bien. En las hojas de vida tenemos una condición, y es que tiene una gran ventaja. Ayuda a efectuar una adecuada entrevista para cuando nos vayan a entrevistar, para ver las características que reunimos respecto a la exigencia del cargo. Permite registrar y conformar un archivo de posibles candidatos, porque es que nosotros enviamos las hojas de vida y las empresas las reciben, y decíamos que en las empresas se tiene generalmente una serie de datos que debemos mantener actualizados. Esa es una parte importante, porque muchas veces las empresas están a las carreras. ¿Para cuándo necesita que contrate a la persona? Para ayer. Está como medio difícil, ¿no? Entonces, si tenemos una buena base, eso nos agiliza el proceso. Es el primer contacto con el candidato, porque nos permite formar una idea de quién es él. Los datos que se registran en la hoja de vida se pueden verificar, sí. Importante que anotemos realidades, verdades, porque al momento de verificarla, como nos pillen con una mentira, nos descartan. Y ahora que estamos hablando del censo, en el censo anterior, cuando Gaviria, salió algo interesante de esa época. Le preguntaron a una persona: ¿alguna incapacidad para trabajar? Sí, mayor de 35 años. ¿Cuánto nos irá a salir en esta oportunidad? Esperemos, porque hoy las empresas no sé por qué no quieren a las personas con algo de edad. Los quieren es bichecitos para formarlos de acuerdo a las características de su organización. En esas condiciones, una vez cumplido el análisis de la hoja de vida, viene el segundo paso, que se llama la entrevista de conocimiento. ¿Qué es eso de la entrevista de conocimiento? No de conocimientos, saberes, sino de conocimiento, conocer al individuo. Se acostumbra a realizar los aspirantes que residen en la misma ciudad en donde se encuentra localizada la empresa. ¿Y para qué? Con el fin de conocer físicamente al aspirante, con el propósito de ver si reúne las exigencias físicas del cargo. Por ejemplo, necesitamos, qué sé yo, una persona que trabaje en el área de la construcción y necesita estar armando andamios, caminando sobre andamios, y se nos presenta una persona que tenga una limitación física, pues es un motivo de descarte. Eso lo vemos en ese momento, porque en los datos que la persona nos envió, lo más probable es que él no lo anotó, porque muchas personas no lo anotan porque dicen: de una vez, como soy minusválido, me van a descartar. Entonces, simplemente para verificar, eso no es discriminación, simplemente analizar las restricciones que tiene el cargo. Ahí entra en juego un elemento muy importante, y es que cuando hablamos del análisis de la hoja de vida, en donde decimos que cada empresa debe contar con una hoja de vida institucional, ya que en ella solo se solicitarían los datos que aportan a la preselección de las hojas de vida que participarán en el proceso, encontramos que hay personas que mandan una hoja de vida y cuando llegan a la empresa, al conocimiento, le dicen: vea, lléneme esta solicitud de empleo formal de la empresa. Pero es que yo mandé la hoja de vida. Sí, pero queremos que la llene. Tome, aquí tiene un lapicero, siéntese aquí en este escritorio, en esta silla, diligénciela. Ahí nos van a pillar si sabemos escribir, nos van a pillar si tenemos valores ortográficos, nos van a pillar si dijimos mentiras, porque ¿cómo es posible que alguien salga: es que yo no me acuerdo en cuáles empresas trabajé? Hombre, ni más faltaba. Uno debe escribir en las hojas de vida realidades que cuando se quieran comprobar, en ese momento se van a dar cuenta si lo que escribimos fue cierto o no fue cierto, y ahí nos van a pillar. Entonces tengamos mucho cuidado con esos elementos. ¿Y qué pasa con los que viven en otra ciudad?
Con los que viven en otra necesidad, esa entrevista de desconocimiento, como sale muy costosa, llamar a la persona, pagarle unos viáticos para que venga para conocerlo, ya sea para la empresa costosa o para la persona, eso se evita de una manera muy fácil, a través de una llamada telefónica. Por tanto, es muy importante que nuestro teléfono siempre esté disponible. Y si no está el nuestro, que por lo menos esté el de nuestros padres, el de nuestra mamá, que siempre tiene minutos, para que nos atiendan, para poder conocer, para que nos conozcan. Y entonces en ese proceso viene una pregunta: ¿usted se ha escuchado cómo habla por teléfono? ¿Usted se ha escuchado cómo contesta cuando usted responde una llamada por teléfono, sobre todo cuando es un número que usted desconoce? Porque hay personas que cuando ven que es un número que no tiene radicado, ni lo contesta, y si no lo contesta, está desechando oportunidades de empleo. Luego usted debe contestar esas llamadas también, sobre todo cuando ha sabido que ha enviado hojas de vida, y ahí van a hablar con usted. Fácilmente lo van a identificar, cómo se expresa, cómo habla, cómo son esos acentos que usted hace, la terminología que utiliza. Tenga mucho cuidado, porque eso es muy importante en las organizaciones. Bajo esas consideraciones, bueno, ya llevamos la entrevista de conocimiento. El siguiente paso son las pruebas psicológicas. De eso hablaremos más tarde.